bienvenidas a este taller que yo he nombrado Juguemos con las herramientas de Access. Básicamente es un taller para ir explorando todas esas herramientas que nos enseñaron en la clase de barras de Access, que si tú me preguntas a mí, yo te diría que es uno de los grandes regalos de tomar una clase, por lo menos lo fue en mi caso y fue el motivo por el cual yo decidí tomar mi primera clase de barras hace un par de años atrás. Entonces, hice este taller práctico también pensando en cómo le sacamos como el máximo provecho a las herramientas, que de verdad son una grandiosidad. Y vamos en el fondo como jugando con todas estas herramientas que nos van enseñando durante la clase. Y también quizás como bajándole un poco la expectativa, porque yo sé que es mucha información que uno recibe en el momento en el cual toma la clase, y a veces como que es tanto que puede ser como abrumante y uno dice, bueno, ¿por dónde parto? Y al final de esa pregunta de ¿por dónde parto? No partes con nada. Entonces la idea es que esto sea un taller como de exploración, lo pasemos bien, nos vamos divirtiendo y también aprovechen de hacer preguntas. Aprovechen ya que están acá en vivo y en directo, y para quienes lo van a ver en el futuro, pueden hacer las preguntas y dejar sus comentarios. Y bueno, yo los responderé luego. No sé cuándo, pero los responderé. Entonces, partamos con esto. Bueno, esto es más o menos lo que yo he armado para el día de hoy. Y bueno, la bienvenida, por supuesto. Vamos después con manos a la obra, ya jugando con las herramientas. Y tengo algunas cositas más que no quiero revelar acá, por eso puse sorpresa. Y si hay más. Entonces, antes de partir, me quiero presentar porque yo sé que no todos me conocen. Mi nombre es Claudia, la mayoría de la gente me dice Clau Gutiérrez. Yo soy facilitadora de barras de Access. También soy CFMW, que es Certified Fucking Miracle Worker. Básicamente, trabajadora de milagro certificada, que es un título que entrega Access Consciousness cuando uno toma una cierta cantidad de clase o ciertas clases en particular. También hay otra modalidad de Access que una de mis favoritas, que es la Sinfonía de Posibilidades. También soy practicante de Sinfonía de Posibilidades. Y bueno, tengo un canal de Instagram, que si no me siguen, vayan a seguirme, Clau-Gutiérrez F, donde entrego diferentes como herramientas de conciencia para poder tener una vida mucho más, con mucha mayor facilidad, que hace unos años atrás yo jamás hubiese pensado que uno puede tener facilidad en la vida, porque para mí estaba tan instaurado este punto de vista de que todo tenía que ser con esfuerzo, de que si no te costaba no podías merecer algo. Entonces me encantan estas herramientas que te van entregando también como, o te van abriendo hacia la facilidad. Y eso es lo que a mí también me gusta transmitir, y por eso que abrí este canal. Entonces, ya que me compartieron, ambas han tomado la clase de barras, lo cual lo hace mucho más entretenido porque no tengo que ir tanto de lo básico, pero a quienes van a ver esto en el futuro sí quiero hablarle un poco brevemente de lo que es Access Consciousness, porque bueno, yo hablé de algunas técnicas o de algunas certificaciones de Access, y básicamente Access Consciousness lo que busca es entregarte herramientas para crear más conciencia. Eso en resumen. Hay muchísimo más, por supuesto, pero bueno, para explicarte brevemente qué es lo que es Access Consciousness. Y a mí me encantaría saber, como, según su experiencia, cómo ha sido para ustedes jugar con las herramientas de Access. ¿Cuáles han sido los desafíos? ¿Cómo fue como su camino en el juego de las herramientas? La que quiera hablar puede hablar. Hola, Clau, precioso. Gracias por este espacio. Por supuesto. Bueno, esto también, así como tú lo dices, es esta magia y esta facilidad que nos ha enseñado, nos ha mostrado. Ha sido un camino igual, bien interesante, porque entre todo lo que el día a día nos lleva, ¿verdad? Es así como que no lo creo, no puede ser. Esta mente que nos está saboteando siempre nuestro verdadero saber, pero las herramientas son maravillosas, las barras de Access, las sesiones, el dar las sesiones, el recibir, porque a veces cuando empezamos a ser facilitadoras, nos pasa mucho esto, bueno, me incluyo dentro de mucha gente que también lo comparte, dejamos de recibir y por damos las clases y nada más. Entonces, recibir nosotros también esta herramienta maravillosa para nosotros, compartirla, enseñarla,
dar las sesiones, hablarles a las personas, realmente llevarles ese mensaje de este acceso a la conciencia y que siempre hará tu vida mucho más fácil usando las herramientas. Esto que quede bien claro porque a veces es como que si crees que ya te corriste las barras y listo, no, es usar la herramienta. Yo te escucho, el audio no se escucha tan bien, no sé si soy yo solamente, pero se escucha un poco como, como lejos tu Bajo. audio. Mm. ¿Cierto? Sí, muy bajo. Sí. Escucho mucho el ruido de ambiente, lo escucho muy fuerte, pero tu voz se escucha muy bajito. Pero si alcanzaste a oír, no. Sí, sí, te escuché las ideas. ¿Hay alguna herramienta con la cual como que sea tu favorita? Lo que sí escucho tu ruido de ambiente muy fuerte. Y eso sí no lo sé. Déjame ver. Mi herramienta favorita la básica y esto la que social. El que más es posible, entonces. Perfecto. Y Clau, ¿tú tienes alguna alguna herramienta que quieras compartir o alguna experiencia que tengas tú luego de tomar tu clase y que te llamó la atención también para que podamos ir como más al hueso? Eh, Hola, bueno, llegué a clases en junio y yo tomé una sesión de barras y también mi mamá y mi hermana. Y las tres tuvimos como distintas experiencias, ¿Ya? como lo recibimos, no sé, a mí, por ejemplo, no, al principio sentía así como, como que me conectaron, de verdad, así como que me hubieran enchufado y pasaba energía y después mucho relajo. De hecho, ahora lo que me pasa en general es que como que voy a yoga, por ejemplo, y en Ujú. el ratito de quedarse como descansando, así como en silencio, y yo me quedo zeta y no cacho nada. Así como que ni sueño, nada, así son los minutos más, así como yo me fui, volé. Entonces eso sentido que me ha pasado después. Y la experiencia de entregar barras, yo estaba haciéndolo como trueque entre ¿Ya? terapeutas, y ha sido así, pero ya muy maravilloso, como, como que me dicen lo que les ha pasado y se siente muy, muy bien y en todas las personas es muy distinto cómo toman las barras de Access, o sea, cómo llega a ellas las barras de Access. Algunos duermen mejor, otros quedan llenos de energía, les cambia el semblante. Yo lo he hecho harto con mi familia también. Entonces, como que también se quedan así como dormidos, profundos, como que duermen bien después de esa noche. No sé, esa Mm. ha sido mi experiencia. Estoy, digamos, un poco, no es tan, no ha sido tan masivo, pero lo he tratado de ser constante. De hecho, yo me hago también para mí. Así Perfecto. que sí, y eso también lo he encontrado maravilloso. Sí. Sí, es grandioso porque, claro, tú te puedes dar sesiones, siempre es más grandioso que alguien te dé las sesiones, por supuesto, y Sí. hacer intercambio o recibir sesiones de algún practicante. Pero bueno, también te puedes hacer las barras a ti mismo. ¿Y qué pasa con las herramientas? ¿Hay alguna herramienta que a ti te guste, que tú usas frecuentemente o, no sé, quizás como que no sabes cómo Y aplicarla? las preguntas, o sea, eso, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Más de esto, por favor. Todo el rato eso lo repito. O sea, creo que antes incluso de tomar como la clase y saber qué era barras, como Ujú. que lo empecé a ver en redes sociales, así como que me empezó a hacer como sentido, po. Y ahí empecé a probar. Y después ya como con toda la explicación y todo, no, ya. Y ahora es cada vez mejor porque, no sé, pues estoy viendo una puesta de sol que me gusta, un atardecer, y digo así como, ¿cómo voy a mejorar esto? ¿Qué más es posible? Y es más después que como más maravilloso, más wow, y yo así como, ay, genial. ¿Cachai? Me encanta porque Así que claro, lo siempre puedo. algo más puedes como que mejorar Sí. y también tiene que ver con el recibir, que también me encanta, que es un concepto que, por lo menos yo hablo de mi experiencia personal, como el recibir no estaba muy en mi mundo, yo no era una persona que me abría a recibir, sino que era como que no, yo puedo sola, no te preocupes, y yo no me daba ni siquiera cuenta de que estaba como rechazando muchísimos regalos y yo me estaba cerrando a recibir. Entonces también a través de las preguntas, como cuánto más podemos ir recibiendo y de todo tipo. Entonces,
yo aquí tengo preparadas algunas cosas. Ustedes, por favor, háganme preguntas, que esto lo hace como más enriquecedor. Si tienen alguna duda, levanten su manito o se desmutean y vamos generando esta conversación. Pero yo puse aquí algunas herramientas con las cuales me gustaría el día de hoy jugar y ir como profundizando un poco más, porque la verdad es que una vez se las mira y dice, ah, ya sí, la herramienta, pero hay un mundo detrás. Y de hecho, yo quiero partir con una de mis herramientas que ay, me costó muchísimo como integrarla en mi vida, en mi realidad. De hecho, aquí también lo cito porque hay un libro que me hizo como jugar muchísimo más con la herramienta y clases en las cuales también, por supuesto, me incentivaban y decían como, bueno, juega mucho más con esta herramienta y es una que me gusta muchísimo, tiene que ver con el interesante punto de vista. Y acá puse como portada también, hay un libro que se llama El regalo de la permisión, creo que la traducción al español, que es un libro que escribió Gary Douglas, que es fundador de Access Consciousness, que básicamente durante el libro lo que hace es que te invita a jugar, pero dinámicamente con el interesante punto de vista. ¿Y por qué me encanta? Es porque en el fondo a ver, uno que te abre a recibir muchísimo, no te quedas con las cosas que te van diciendo y también como que vas jugando mucho más con estar en esta permisión que muchas veces no nos permitimos porque estamos como en la constante reacción, ¿cierto? Reaccionar frente a lo que te dice alguien, a lo que no te dijeron, a lo que a lo mejor no dijeron, pero tú interpretaste, y esto te da como una liviandad, es como sacarte esa mochila de todas las interpretaciones de para ver qué a veces hacemos de ciertas situaciones, de lo que nos dijeron o no nos dijeron inclusive. Entonces, una que me encanta es esto del interesante punto de vista, que además se ha puesto muy de moda. Yo no soy muy de ver realities, pero he visto muchísimo contenido en redes sociales hay un reality que se llama La Casa de los Famosos, que es un reality mexicano, donde hay dos personas que ya tomaron cursos de Access Consciousness y, bueno, Barras por supuesto, y creo que tomaron otros cursos más. Y es súper interesante ver cómo en este como mundo de los realities, que es un mundo donde hay mucha como preparación, donde al final como que van moviendo ciertas situaciones o creando ciertas situaciones para crear también este como gancho del público. Y es súper interesante ver cómo hay dos personas que vienen del mundo de Access, juegan con las herramientas, usan las herramientas y cómo también han podido quizás como crear un ambiente muy distinto dentro de un ambiente que está muy controlado. Entonces, por eso quise como ponerla acá, porque me encanta este del interesante punto de vista. Y bueno, uno porque está muy de moda también y es muy divertido ver cómo lo van incorporando en estas como situaciones más maqueteadas, como le decía yo, como son los reality de televisión, pero también cómo y puede ir desarmando esa estructura. Porque el reality claramente es una estructura, o sea, hay una pauta, hay situaciones que tienen que seguir, hay ciertas cosas que se van poniendo porque son como los ingredientes que van creando esta torta como sabrosa para que el público se enganche y que esté muy pendiente. Pero con estas como herramientas, ¿cómo se van desarmando esa estructura? ¿Cómo quizás de situaciones que son súper como tensas, entre comillas, tú le puedes dar ese significado de que sea una situación tensa? Jugando con el interesante punto de vista, como que te sacas esa mochila. No tienes que necesariamente clasificarlo dentro de algo o darle un significado puntual, sino que te puedes abrir a mirar las cosas como contemplar las cosas. Y Clau, también, ¿sí? ¿esa cómo se usa? Por ejemplo, es como que uno está escuchando una opinión así de otra persona y no sé, no la compartes, pero tú puedes decir eso así como mentalmente. Todo, con todo, yo lo uso con todo. De hecho, lo uso mucho conmigo también, porque cuánto tendemos nosotros también a criticarnos constantemente y estar constantemente como señalándonos ciertas cosas o nos decimos ciertas cosas o vamos como quizá observando ciertas cosas en nuestro cuerpo que a lo mejor queremos como ocultar, que no queremos que las vean y son juicios. Son creencias, son ideas que tú tienes respecto de cómo tiene que lucir tu cuerpo o cómo te tienes que comportar o cómo te tiene que ver el resto, etcétera. Y como que darte cuenta de esos puntos de vista, jugar con esto es grandioso porque es como, ah, interesante punto de vista que tengo, este interesante punto de vista sobre
Y ahí tú puedes poner lo que quieras. Por ejemplo, no sé, que tengo la piel demasiado suelta, por ejemplo, o que tengo demasiada celulitis, o que soy tonta. Jugar con esto es como, oye, ya lo dejas de solidificar porque tú creaste eso al final, como tú te creaste como tonta o que la celulitis no puedes tener celulitis porque un cuerpo perfecto no tiene celulitis, o lo que tú quieras poner, ¿cierto? Y es muy interesante porque al final empiezas a observar y dices, wow, yo tengo este punto de vista y empiezas como a sacarlo de ese estado de solidez, de hacerlo como tan real y dices como, ah, interesante punto de vista que tengo este interesante punto de vista. Ah, ok. Es que yo ahí cuando a veces como que digo cosas como juicios y de repente como de uno, ahí uso más el podipoc, como que es el cancelado para mí, que lo Ah, ocupaba antes, ¿cachai? Entonces como que a veces digo ya, podipoc a este asunto, no sé, o tal cosa. Pero ahora hace poco conocí ese interesante punto de vista, entonces como que también lo estaba ahí tratando de ocupar. sí, y yo con todo en general lo uso. Claro que suele ser como más intensa la conversación con uno mismo, pero en general lo uso con todo porque cuando empiezas a observar y darte cuenta de que todos son interesantes puntos de vista, incluyendo los tuyos, es que también empiezas a recibir de otra forma. Porque Mm. acá hay algo súper interesante con el recibir, ¿ya? Porque el recibir se ve limitado por todas las creencias que tenemos, por todas las ideas que tenemos, por todas las consideraciones que vienen con nosotros desde pequeñito o que nos compramos o nos mimetizamos de nuestros padres, de nuestra familia, etcétera. Entonces, empezar a ver todo como interesante punto de vista te permite ir sacándote toda esta mochila de creencia que tienes y abrirte a recibir de una forma totalmente distinta a la que nos enseñaron. Porque, ¿qué es lo que pasa? Es que estas ideas que te enseñaron que son como tan reales, que son tan verdaderas, a veces tiendes como a defenderlos. Y ahí es cuando te pica cuando alguien te dice alguna cosa. Y ahí también es cuando el interesante punto de vista puede ser súper útil porque todos son interesantes puntos de vista. O sea, nadie es dueño de la verdad absoluta. Lo que interesante acá o lo como rescatable es qué te funciona a ti. Y lo que te funciona a ti no necesariamente le va a funcionar a tu vecina, a tu amiga, a tu mamá, a tu papá, quien tú quieras poner ahí en la lista. Entonces, ahí es como, ok, cuando yo empiezo a elegir lo que me funciona a mí, es también desprenderte de lo que tú consideraste bueno o malo. Porque vamos por la vida como que defendiendo en muchos casos todo esto que definimos como lo bueno. Y a veces hay cosas como buenas, entre comillas, que ni siquiera nos funcionan, pero nos aferramos tanto a ello y se genera como que está eh, como, ¿cuál es la palabra? Pero porque nos aferramos tanto a ciertas situaciones, a ciertas cosas, a ciertas formas de hacer las cosas, que queremos como defenderla, pero no nos funciona y ahí se genera la frustración. Esa es la palabra que estaba buscando. Esta frustración porque tú dices, bueno, pero que tengo que elegir esto porque me dijeron que esto era lo que me iba a dar felicidad o lo que me va a llevar a, no sé, a otro nivel de conciencia, lo que tú quieras poner ahí, pero es una idea que para ti ni siquiera tiene sentido. Y hay muchos ahí. O sea, por ejemplo, algo que se me ocurre a mí ahora, la maternidad. Como desde chiquitita, es como que te enseñan de que tienes que llegar a cierta edad y tienes que elegir la maternidad porque si no eres mamá, te vas a quedar sola, ¿quién va a cuidar de ti? ¿Quién te va a ir a dejar al asilo? Y tantas ideas que nos van metiendo, ¿cierto? Pero hay gente que no elige la maternidad porque no es una vida que les funcione. Y no está ni bueno ni malo, solamente están eligiendo por ello. Pero cuando te aferras tanto a la idea de, oye, la maternidad es lo que tengo que elegir porque es lo correcto, entonces terminas haciendo cosas por seguir ciertos puntos de vista, por lo que te dijeron, y eso es lo que va generando descontento en tu vida, frustración, porque claro, vas persiguiendo eso como bueno, cuando lo bueno ni siquiera te funciona. Entonces, volviendo al interesante punto de vista, es grandioso porque empiezas a sacarle esta etiqueta a las cosas. Ya no es bueno ni malo, como que empiezas a salirte un poco de esto extremo de la polaridad y ves todo como interesante punto de vista. Y con eso también expandes tu recibir. Porque el recibir es recibirlo todo, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, todo. Y no es quedarte con las cosas, no es que yo recibo y bueno, todo me lo voy echando como a mi cajita
sino que tú recibes y dentro de tu recibir es, ok, lo veo como un interesante punto de vista. Eso es verdaderamente el recibir. Todo es un interesante punto de vista. Por eso que esta herramienta me encanta y este libro, yo por eso lo puse como imagen, El regalo de la permisión, por lo menos a mí me contribuyó muchísimo a empezar a jugar como mucho más seguido con el interesante punto de vista. Y hay un ejercicio que no es parte del libro, pero bueno, yo se los dejo a ustedes si lo quieren poner en práctica, que es buenísimo. Es pásense los 3 siguientes días jugando con el interesante punto de vista. Y si te acordaste, no sé, 1 minuto, ok, perfecto. El día siguiente te vas a acordar más de 1 minuto seguramente. O sea, lo importante acá es que no te juzgues porque a lo mejor no lo ocupaste todo el día, ¿ya? Esto es un juego, o sea, recuérdense eso. No se trata de que ahora si no ocupan las herramientas lo están haciendo mal. No, esto solamente es un juego. Aquí lo interesante de usar las herramientas es usa lo que te funciona. Y un poco mi recomendación es usa una herramienta. Si te abruman todas las herramientas, parte con una, parte con la que más te llama la atención. Por ejemplo, tú, Clau, me decía, yo prefiero usar el Podipoc o en vez del interesante punto de vista. Perfecto, o sea, si te funciona el Podipoc, usa el Podipoc. Y van a haber momentos en tu vida en el cual como que ya esa herramienta ya no va a ser, ya no te va a llamar tanto la atención, te van a llamar la atención otras herramientas. Y lo quiero como recalcar porque al final no se trata como que tengas que utilizar cierto tipo de herramienta o usarlas todas. Usa la que te funcione. Usa la que te llama la atención. O a veces usa la herramienta con la cual tenga resistencia. Y yo les contaba, a mí esta no era una herramienta como que yo fácilmente jugaba con ella. De hecho, fueron bastantes clases, bastantes libros, hasta que yo como que adoptara mucho más esta herramienta. Y a mí el libro que me contribuyó muchísimo fue El regalo de la permisión, porque fue un recordatorio constante a, oye, usa esta herramienta del interesante punto de vista. Y es súper interesante cómo empiezas como que a desprenderte de más y de más y de más cosas y a tener muchísimo más espacio. Entonces, volviendo a el ejercicio que les dejaba, porque yo soy un poco dispersa, me voy para todos lados, pero jueguen durante 3 días con el interesante punto de vista, con todo, con lo que ustedes, la conversación que tienen con ustedes mismas, las conversaciones que tienen con otras personas también. Y vayan como, interesante punto de vista. Y no tienen que decirlo en voz alta si están interactuando con una persona, úsenlo para ustedes, porque muchas veces la gente no lo va a entender o pueden estar hablando con alguien de Access que ya conozca las herramientas, pero también yo se los recomiendo como que úsenlo internamente, no lo tienen que decir en voz alta, úsenlo para ustedes. ¿Alguna pregunta con el interesante punto de vista? ¿Tiene alguna duda, algo que les surja? ¿Algo que quieran compartir quizá? ¿No? Perfecto, entonces, me voy a la siguiente, que, bueno, aquí yo puse esto, cosas que uno va incluyendo también para crear esta conversación. Pero yo hablé de recibir, ¿cierto? Y me encanta el interesante punto de vista porque por lo menos en mi caso me permitió como recibir muchísimo más, expandirme y recibir. Y aquí le dejé esta pregunta, ¿cómo sería tu vida si te permitiera recibir todo, incluyéndote a ti? ¿Y por qué puse este incluyéndote a ti? Porque cuántas veces generamos como que esta resistencia, estamos constantemente como en la crítica de nosotros mismos y no estamos en el fondo como recibiendo de nosotros e incluso esperando como esta validación de alguien más, que alguien más no reciba para que nosotros pueda recibirnos. Ahí lo que estás haciendo es como que excluyéndote absolutamente de ti, no te estás recibiendo y estás como limitando tu recibir. Y una de las formas como que de ir expandiendo tu recibir de forma como más dinámica también es, ok, ¿cuánto más me puedo recibir el día de hoy? ¿Cuánto más honor, cuánto más vulnerabilidad, cuánta más confianza, cuánta más permisión puedo ser hoy por mí? Y jugar también con algo que se llama los elementos de la intimidad. Y de verdad, o sea, como que recibirlo todo y para que no sea algo como pesado,
el interesante punto de vista es una herramienta grandiosa para poder en el fondo como jugar con esta expansión. Pero también querías como invitarlo a este espacio de cuánto se incluyen a ustedes en el recibir. ¿Cuánto están haciendo como más relevante la opinión de alguien más para poder empezar a aceptarse o a recibirse? ¿Y qué tal si el día de hoy partieran por incluirse a ustedes en todo? Y ser este espacio como de recibir todo de ti. Y no desde como este pensamiento rosa, sino como de verdad, como desde un espacio de gratitud, que es muy diferente, porque en la gratitud no hay juicio. En la gratitud no es como lo condiciono a, ok, me agradezco porque hoy día me encontré, no sé, 10.000 pesos en la calle. No, sino que gratitud por lo que tú eres, por tu cuerpo que es maravilloso, de verdad yo no me canso de decirlo, como cuando empiezas a girar la conversación, en vez de estar como en la constante crítica de tu cuerpo grandioso y empezar como a hacer gratitud por tu cuerpo, y no porque tenga que ser de cierta forma o verse de cierta forma, sino porque está ahí, por lo que puedes crear con tu cuerpo, por lo que puedes recibir también con tu cuerpo, cuando empiezas como a hacer ese giro, wow lo que empiezas como a observar. O sea, en vez de esta crítica constante es este espacio de gratitud. Y alguien creo que quería decir algo, ¿o no? ¿No? Ay, pensé que alguien se quería desmutear. Pero bueno, yo les invito también a hacer como este como giro, como que a darle vuelta a las cosas. Que también es una herramienta grandiosa, que si bien nos enseña en la clase de barra, pero también, bueno, velo desde otra perspectiva. Y como que quizás las cosas que haces de cierta forma normalmente, bueno, ¿qué tal si lo empiezas a girar? ¿Qué tal si lo empiezas a ver de otro ángulo? Y ahí es donde yo te quiero también invitar a incluirte a ti, incluirte en recibir. No solamente como que esto de recibir al resto, sino que cuánto más de ti puedes recibir. Porque al final parte por ti, o sea, y no lo digo desde la cursilería de ámate a ti solamente, sino que desde este espacio que puedes crear contigo. Y alguien está chateando. Ya, no te preocupes, Clau. Ahí va a quedar grabado. Pero bueno, para que avancemos, entonces, la otra herramienta grandiosa, y Clau, tú lo mencionaste también, pero para mí es de mis favoritas porque wow que hay para cortar y que son las preguntas. O sea, en vez de ir a la conclusión, también, ¿cuánto más podemos preguntar? Y a mí me encanta esto porque te va abriendo espacio. O sea, tú lo mencionabas al principio, como que estas preguntas breves de qué más es posible, cómo puede esto mejorar, que sí, son preguntas como muy cortitas, pero después lo puedes en el fondo como ir complementando con o abriendo a otro tipo de preguntas, dependiendo de qué es lo que tú quieres crear. Entonces, en vez de irte a la conclusión, a esto no lo voy a poder hacer porque hoy día quizás tu realidad contextual se ve de cierta forma y tú no ves algo más posible. Bueno, ¿cuántas posibilidades puedes invitar si empiezas a hacer preguntas en vez de decir que, no, bueno, no hay forma de que yo pueda actualizar tal cosa? Recuerda que hoy tu realidad contextual se vea de cierta forma no significa que es lo único posible, significa que es lo que tú has creado hasta el momento, pero ¿cuánto más puedes crear? ¿Y qué tal si cuando también te abres a recibir, bajas tus barreras y empiezas a funcionar desde un espacio de incluirte a ti, cuánto eso puede cambiar lo que tienes hoy día? Y transformarlo, o sea, de verdad, o sea, hay unas transformaciones que uno puede hacer que son grandiosas. Tu realidad no tiene por qué verse como se ve el día de hoy. El día de hoy se ve por base a lo que has ido eligiendo, pero ¿qué vas a elegir hoy que te va a contribuir a crear esa vida que quieres para ti? Y de verdad, para mí las preguntas es como, te abre tanto espacio, porque yo a veces me pillo mucho tiempo como cayendo en la conclusión, no, esto no va a poder ser, o esto no lo voy a poder lograr, o lo que sea, y es como, yo me recuerdo y me digo, Clau, ¿dónde está la pregunta acá? Y muchas veces yo me recuerdo y como digo, ¿dónde está la pregunta? Es como, ok, perfecto. Y ahí hago una pregunta.
Y cada vez que hago una pregunta, de verdad el espacio que se abre, las cosas que ocurren, es como wow. Y es una herramienta súper simple, y yo sé que se menciona también en la clase de barra, pero que te puede hacer transformar todo. Y eso a mí me parece como wow. Incluso con uno de mis temas favoritos, que es el dinero. O sea, cuánto también nos vamos limitando eh, a crear una relación con el dinero como la tenemos hoy día. Pero ¿qué tal si empiezas a funcionar de otra forma? ¿Qué tal si era una invitación al dinero? ¿Qué tal si empiezas a pedirle a tu cuerpo que invite más dinero a tu vida? Entonces, en vez de concluir que todo anda mal contigo, que tú no puedes, que tú eres limitada, que eres patética, ¿qué tal si empiezas a hacer preguntas? ¿Y qué tal si empiezas a incluirte a ti también en la ecuación? Y dejar de solamente esperar como esta validación externa. Porque recuerda, cada vez que estás esperando validación de alguien es que va a estar siempre como, no sé, como este tronco en el mar, como yendo según como la corriente. eh, y eso cada vez que esperas como algún tipo de validación o que alguien te diga lo que tengas que hacer. Entonces estás como a la merced de algo más, de algo externo a ti. Pero al final tú eres quien decide lo que quieres con tu vida. Y de verdad, darte cuenta de eso, como que tú eres la que crea. Yo me acuerdo haber escuchado esa frase como que sí, tú eres la creadora de tu vida. Y para mí era como tan cursi, como que yo decía, esto no tiene ningún sentido, ¿cómo voy a ser la creadora? Eso es para el resto, eso no es para mí. Eh, hasta que te empiezas a dar cuenta, incluso ahí pueden hacer el ejercicio de mirar qué es lo que se decían hace 3 meses, hace un año, hace 5 años, en qué es lo que estaban pensando, en qué estaban poniendo su foco o su energía hace 3 meses, un año, 3 años o 5 años. Y miren dónde están hoy paradas, miren cómo se ve hoy su vida. Entonces, si eso no es un indicador grandioso de que eres la creadora de tu vida, yo no sé qué más puede serlo. Pero bueno, a través de las preguntas también van invitando posibilidades. Y por eso aquí les dejé un set de diferentes preguntas, las pueden ir a ver en mi Instagram, igual las tengo ahí. Muchas veces voy regalando preguntas y voy poniendo preguntas con las cuales pueden jugar, con las cuales yo he jugado por muchísimo tiempo y la verdad es que me han abierto nuevas posibilidades, muchísimo más espacio, he actualizado cosas que yo jamás pensé que iban a ser posibles porque me estaba yendo a la conclusión, porque me estaba definiendo de cierta forma en vez de hacer una pregunta. Y también le dejé esta frase como de la invitación de la conciencia es a elegir eso que va a crear más en tu vida, de ser tú el motor para la creación de una vida que te funcione y te encante vivir, elegir por ti al final. De eso se trata la conciencia, como que te entrega esas herramientas que de alguna forma como que te empiezan a conectar con tu poder, que los vamos desconectando porque hacemos a alguien más relevante o a algo más relevante también, o las creencias, ideas, punto de vista, consideraciones, etcétera. Entonces, vamos como entregando esto externamente, pero está en ti. Y por eso que me encantan estas herramientas, porque no es que alguien te va a decir lo que tengas que hacer, sino que es entregarte esas herramientas para que tú vayas construyendo lo que tú quieres tener en tu vida. Y bueno, para mí las preguntas son una de las herramientas grandiosas que me encantan. Y yo no sé si tienes alguna duda. Yo sé que hay gente que a veces me dice como, pero ¿cómo pregunto? Es que no sé cómo preguntar. Dime cómo tengo que preguntar. Y al final las preguntas tienen que ver con, es un espacio de abrir posibilidades. Entonces eso es súper importante que lo tengan como muy, muy claro. No tiene que ver con una conclusión. Porque a veces, ¿qué es lo que hacemos? Es que ponemos una afirmación y la cerramos con un signo de interrogación. Eso no es una pregunta. Eso es solamente una afirmación con un signo de interrogación. ¿Y cómo puedes identificar la pregunta? Básicamente no te tiene la respuesta ahí misma. Ahí mismo, no está como integrada la respuesta, sino que tú estás invitando a, ok, ¿qué posibilidad hay acá? O sea, ¿qué aventura está disponible para mí que si la elijo va a expandir mi vida y mis finanzas exponencialmente con total facilidad al día de hoy? Aquí no digo, o sea, no estoy diciendo como, ok, si hago tal cosa, entonces voy a empezar a crear una realidad financiera totalmente distinta. O la otra que me encanta, que yo sé que aparece mucho en los libros de Access, es ¿quién soy hoy y qué grandiosas y gloriosas aventuras puedo tener el día de hoy?
también te invita a este espacio de, ya, ok, si yo me salgo de todas las definiciones, si me salgo de todo lo que yo ya definí que soy, de las que yo creo que soy, ¿qué está disponible para mí? Y te permite como que, ok, esta Clau que yo definí que es así, 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 ok, ¿qué tal si lo saco por el día de hoy? ¿Quién soy? O sea, ¿cuánto más de mí puedo acceder? Porque la verdad es que tú eres todas las posibilidades, está todo disponible para ti. Y eso es lo grandioso, porque se trata al final de encarnar la energía que se requiere en la situación que se requiere. Y esa es la invitación, ¿cierto? Como, ¿quién soy hoy? Y te da eso, como, ok, ¿quién quiero ser? Es como si tuviese un closet gigantesco, como cuando eres chiquitito y tenías muchos disfraces, closet gigantesco y tú eliges, este quiero ser, este es el personaje con el cual voy a jugar el día de hoy. Y así dinámicamente, no es solamente por el día, es como que dinámicamente cada 10 segundos que vas a elegir. Y bueno, qué grandiosas y gloriosas aventuras podemos tener, mi cuerpo y yo, el día de hoy. O qué grandiosas y gloriosas aventuras puedo tener yo el día de hoy. También te dice como, ok, ¿cuáles son las aventuras que están disponibles? No te dice lo que tienes que hacer para poder conseguir cierta cosa. Entonces, eso es lo que hacen las preguntas. Las preguntas lo que hacen es invitan posibilidades. O incluso otra como, ¿quién quiere darme dinero hoy? Que también enseña de chiquitito que no está mal recibir dinero de las personas, no hay que dar, tú solamente entrega, tú solamente tienes que dar, pero tú no recibes nada. ¿Qué tal si empiezas a recibirlo todo? Y recibir no es que te lo quedes, recibir es como, interesante punto de vista. Y así es como que vas jugando y vas uniendo también las herramientas para darte también esa como liviandad. Entonces, no sé si tienes alguna duda sobre las herramientas. Ana María, no alcancé a preguntarte si tú ya habías tomado una clase de barras, porque te sumaste un poquito después, entonces no sé cuánto entrar y quizás tengo que explicar las cosas más, así que por favor, siéntete libre de poder hablar, dejar tus comentarios, si tienes alguna duda. Cualquier duda es válida acá. Creo que este es un espacio también como de que podamos ir compartiendo, nos podamos ir también explorando aquello que te va a funcionar a ti. Entonces, dudas que tengas, por favor, compártela. eh, o si quieren que profundicen algo más, también. O si tienen una pregunta para mí, también feliz de responderla. ¿Continúo entonces? Perfecto. Vamos continuando. Y bueno, ya creo que lo adelanté. Espérame, el chat. Hacerla con las energías que son, sí. Y bueno, el chat. Ay, perdón. Ay, ahora sí. Me distraje con el chat. Pero bueno, volviendo a otra herramienta grandiosa que para mí fue la invitación a tomar mi primera clase de barras. Yo siempre lo comparto y digo, yo lo tomé por las herramientas, no tanto por la técnica, que después, bueno, la combinación fue grandiosa, pero yo sí, cuando decidí tomar mi primera clase de barras fue porque yo quería entrar mucho más profundo en las herramientas. Y una de las principales era esto como de salirte del juicio, que es salirte de la definición al final, como salirte de tus creencias, de lo que tú de alguna forma hiciste real porque te lo dijeron, te lo contaron, eh, o nada, muchas veces nosotros mimetizamos realidades de familiares, de amigos, de otras personas, entonces nos vamos comprando algo como verdadero y eso es lo que intentamos como imponer en nuestra vida. Y eso te hace actuar desde una óptica, como que es tu óptica de la cual vas como transitando la vida de alguna forma. Y al final la óptica del juicio, porque tiene que ver con solamente verlo desde una perspectiva, como que desde una polaridad. Pero ¿qué tal si no tienes que verlo solamente desde ángulo? Está todo esto disponible. O sea, ¿cuánto más puedes recibir cuando está todo disponible para ti? ¿Y cuánto más de ti nuevamente puedes recibir también? Porque ¿qué tal si hoy pudiera empezar a juzgarte mucho menos por lo que eres? ¿Qué tal si puedes empezar como a dejar el juicio? Y siempre mi invitación va a ser dejar el juicio contigo primero, porque después se hace muchísimo más fácil empezar a dejar el juicio con el resto y empezar a funcionar mucho más de, oye, interesante punto de vista. Y yo sé que la mente ahí está constantemente como haciendo interferencia
constantemente bombardeándote con mensajes, pero algo muy importante es que tú no eres tu mente. Y yo lo repito muy seguido, porque nos compramos también. O sea, yo te digo desde mi experiencia, yo había como glorificado mi mente. Mi mente no era, o sea, no había nada más grandioso que mi mente. Y eso que estaba constantemente criticándome, pero para mí no había nada más grandioso porque yo lo relacionaba con la inteligencia y como que eso era lo más grandioso que yo tenía. Pero, ¿cuánto puedes empezar a observar mucho más lo que te dice tu mente? Porque te da muchísima información, o sea, te da mucha información sobre cuáles son tus creencias, cuáles son tus puntos de vista, y empezar a aplicar la primera herramienta del interesante punto de vista para funcionar de una forma totalmente distinta, empezar a recibir mucho más y dejar que tu mente sea quien interfiere para que puedas conseguir aquello que tú quieres conseguir en tu vida. Aquello que quieras como actualizar, aquello que quieras tener, aquello que quieras vivir, lo que sea tu caso, ya tú le puedes poner lo que tú quieras. Pero una vez que dejas que tu mente interfiera con sus conclusiones, porque la mayoría de las veces son muchas conclusiones, ¿cierto? Una vez que lo dejas de lado y te empiezas a abrir también a posibilidades, empiezas a jugar mucho más con las preguntas, o sea, ¿cuánto más puedes crear? ¿Cuánta más libertad puedes tener? ¿Cuánto más te puedes divertir también con eso? Porque ya dejas de ser relevante aquello que hiciste relevante por muchísimo tiempo, muchísimos años. Y bueno, yo contaba hace un tiempo atrás también de que a mí este último tiempo ha sido de como una transformación, como, no sé cómo describirlo, pero yo de verdad sentía como que estaba mutando a un nivel que jamás había sentido, jamás había como vivido, eh, y precisamente porque se van moviendo como que de forma mucho más rápida, la conciencia también es esférica, entonces cuando empiezas como a liberarte de tantos puntos de vista que tienes, ay, la transformación que se da es grandiosa y es muy divertido también estar en ese espacio y es muy divertido ver cómo antes hacías tan relevantes ciertas cosas y que hoy día es como que no tiene ningún tipo de relevancia. Y la liviandad, para mí por lo menos, es como de los regalos más grandiosos, porque antes eran cosas como que yo hacía muy pesado y como que me contraía muchísimo, como que me daba este dolor de estómago, que también el cuerpo es tan grandioso que te va dando muchísima información, ¿cierto? De lo que no te funciona, pero uno sigue ahí eligiéndolo porque te dijeron que tenías que elegirlo. Entonces, como funcionar fuera de este espacio, o mejor dicho, como dejar de ser relevante cosas que ni siquiera eran tan relevantes, pero para mí era como súper significativo. Wow, ese espacio que vas accediendo como de ti. Y yo sé que es raro porque hay gente que me dice como, no entiendo cuando me hablas de espacio. ¿A qué te refieres cuando me hablas de espacio? Bueno, el espacio de ti, porque tú eres más que este cuerpo físico que estamos quizás viendo ahora. Tú eres un ser infinito. Y si no me crees, cierra tus ojos, baja tus barreras y expándete. Sigue expandiéndote y expándete más. Y dime, si tuvieras que ir a tocar como los bordes externos tuyos, ¿dónde estarían? ¿Sería acá? ¿Sería esto? ¿O hay algo más allá? Es más allá, ¿cierto? Tú eres ese ser infinito. Y cuando yo digo que tienes espacio, es que vas encarnando mucho más ese ser infinito, donde no funcionas desde la idea de lo tradicional, de lo que te impusieron, de lo que socialmente te dicen que tienes que hacer. Es como vas funcionando en un espacio de, ok, ¿qué es lo que a mí me va a funcionar? Y también como desde el que todo lo puedes crear, desde que no hay algo más significativo que tú. Y ese es el espacio al cual yo me refiero cuando digo como accedo como a mucho, mucho, mucho más espacio. Porque ya no estoy en esta cajita, en este moldecito chiquitito en el cual me metí, porque muchas veces nos pasa eso, ¿cierto? Como que tenemos esta definición que básicamente yo le digo que es el molde. Y ahí nos vamos como metiendo y intentamos como encajar, pero no es tan cómodo, ¿cierto? Porque eres así, te tienes que meter en este espacio así de chiquitito. Entonces, vives una vida muy incómoda porque te haces pequeñito, 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 pequeñito para poder encajar. Y cuando ya dices, uff, chao con el molde,
ese espacio al cual puede acceder. Y de verdad, como que lo grandioso de empezar como a funcionar fuera de juicio, empezar a ver las cosas como interesante punto de vista, empezar a crear a través de invitar a posibilidades, lo que va sucediendo es wow. Y si no me creen, y de hecho no me crean, experimentenlo por su cuenta. Para que puedan ver también cómo se van transformando ciertas cosas, cómo puedes tener más liviandad también en tu vida, cómo puedes tener más facilidad, que la facilidad no es algo que nos enseñan de chiquitito, como que nos enseñan todo lo contrario, como que te cueste, como que sea difícil, pero bueno, no nos van enseñando de que podemos hacer lo mismo o incluso algo más grandioso desde un espacio de facilidad, desde lo que para ti te funciona, desde lo expansivo para ti, no este espacio como de meterme en el moldecito y contraerme. Entonces, otra de las herramientas que también quería traer y invitarlas también a jugar es como, bueno, ¿cuánto más juicio puedes dejar? ¿Y cuánto más puedes abrirte a nuevas posibilidades? Y bueno, lo dije al principio, pero voy a cerrar esto también con esto que yo siempre lo repito, la verdad, porque para mí el gran regalo de Access y de la clase de las barras son las herramientas. Por lejos. ¿Por qué? Porque con las herramientas te sirven para todo, de verdad. O sea, lo que tú quieras transformar en tu vida, usa una herramienta. Y como decía anteriormente, no se abrumen con las herramientas. La verdad es que yo sé que son muchas que están disponibles. Jueguen con la que a ustedes les llame la atención o a veces con la cual tengan resistencia. Si quieres, partan con una, después van jugando y después te das cuenta de que las herramientas son parte de tu funcionar. Y lo que sí quiero recalcar siempre, 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 la principal herramienta eres tú. O sea, no hay nada más poderoso que tú. No hay nada más poderoso que tu elección de crear algo distinto en tu vida o de crear X cosa en tu vida, lo que tú quieras ponerlo ahí. Estos son como complementos que por supuesto te contribuyen porque muchas veces tenemos esta interferencia de la mente que está como, tú no vas a poder, esto no es para ti, el resto sí, pero tú no. Y las herramientas te empiezan como, ok, perfecto, ya está la mente, no voy a pelear con mi mente, pero bueno, ¿qué herramienta puedo utilizar para dejar de enfocarme solamente en lo que me dicen y abrirme a posibilidades, empezar a recibir mucho más? Pero siempre es tu elección de crear algo grandioso lo que genera todo el cambio. Estas son herramientas que te contribuyen, por supuesto que sí, y son grandiosas. Y a mí me encantan porque además que son simples, pero wow lo que puedes lograr, como de verdad, por lo menos en mi caso yo hablo de lo que significaron en mi vida, de lo que fueron en mi vida. Y fueron, sí, herramientas súper sencillas, pero que a mí me permitieron como transformar muchas cosas que yo no veía salida, como que yo ya me había resignado de alguna forma, era como que me había resignado, pero por otro lado como que decían, esto no puede ser todo, como que tiene que haber algo más. Y esto es lo que me mostraron en sí, hay algo más disponible para ti, elígelo. Y por eso les digo, ustedes son la herramienta principal, porque sin tu elección de cambiar algo, de transformarlo, de actualizarlo, nada es posible. O sea, tu elección es lo que va a determinar todo y estas herramientas son grandiosas para poder lograrlo. Entonces, chicas, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer. Y mientras voy a parar acá la grabación, pero lo voy a dejar para las preguntas. Pero mientras voy a parar acá la grabación, si tienes alguna pregunta en el futuro, por favor, déjame en los comentarios y yo ahí estaré respondiéndolo. Me ha encantado hacer esta sesión. De verdad que las herramientas han sido una grandiosidad en mi vida y por eso me gusta tanto compartirlas.